El simbolismo del Sol es tan multivalente como rica es la realidad solar en contradicciones. Si no es el propio Dios, el Sol es para muchos pueblos una manifestación de la divinidad o epifanía uránica. Puede ser concebido como el hijo del Dios Supremo y hermano del arco iris. Es el ojo del Dios Supremo para los pigmeos Semong, los fueguinos y los bosquimanos. En Australia se considera hijo del Creador y figura divina favorable al hombre. Los samoyedos ven en el sol y en la luna los ojos del Num, o cielo. El sol es el ojo bueno y la luna el ojo malo. El sol se considera también fecundador, pero puede igualmente quemar y matar. El sol inmortal sale cada mañana y desciende cada noche al reino de los muertos. Por consiguiente, puede llevar consigo a hombres y, al ponerse, matarlos. Pero por otra parte, puede al mismo tiempo guiar a las almas a través de las regiones infernales y volverlas a llevar al día siguiente, con la mañana, a la luz. Función ambivalente de psicopompo asesino y de hierofante iniciático. El sol engendra y devora a sus hijos, dicen los Upanishad. En la República, Platón lo describe como la imagen del bien tal como se manifiesta en la esfera de las cosas visibles. Para los órficos es la inteligencia del mundo. El sol es la fuente de la luz, del calor y de la vida. Sus rayos representan las influencias celestes y espirituales recibidas por la tierra. Guénon ha señalado que la iconografía representaba a veces estos rayos en forma alternativamente rectilínea y ondulada, según se quiera simbolizar la luz y el calor, o desde otro punto de vista la luz y la lluvia, que son igualmente los aspectos yang y yin de la radiación vivificadora. Además de que vivifica, la radiación del sol manifiesta las cosas, no solamente en cuanto las hace perceptibles, sino en cuanto representa la extensión del punto principal, en cuanto mide el espacio. Los rayos solares, a los cuales se asimilan los cabellos de Shiva, son tradicionalmente 7 y corresponden a las 6 dimensiones del espacio y a la dimensión extracósmica, representada por el centro. Esta relación entre la radiación solar y la geometría se expresa en Grecia por el mismo simbolismo pitagórico. Es también el anciano de los días de Blake, dios solar que mide el cielo y la tierra con la ayuda de un compás. Los textos hindúes presentan al sol como el origen de todo cuanto existe, el principio y el fin de toda manifestación. En otro aspecto es también, por supuesto, el destructor, el principio de la sequía, a la cual se opone la lluvia fecundante. Así en la China los soles excedentes debieron ser abatidos a flechazos. Los ritos de obtención de la lluvia implican a veces, por ejemplo, en Camboya, la muerte de un animal solar. Producción y destrucción cíclicas hacen de él un símbolo de Maya, madre de las formas e ilusión cósmica. De otra manera, la alternancia vida-muerte-renacimiento se simboliza con el ciclo solar diario, el simbolismo universal y anual, como lo es el solsticio, y el sol aparece así como un símbolo de resurrección y de inmortalidad. Los inmortales chinos absorben la esencia solar y también la semilla de girasol, cuya relación con el simbolismo solar es evidente. El sol es un aspecto del árbol del mundo, del árbol de la vida, el cual se identifica por otra parte con el rayo solar. El carro solar se refiere generalmente al movimiento cíclico. La rueda de ese carro es en sí misma, ante todo, el símbolo del sol radiante. Si la luz irradiada por el sol es el conocimiento intelectivo, el sol es en sí mismo la inteligencia cósmica, así como el corazón en el ser es la sede de la facultad cognoscitiva.
El nombre de la ciudadela solar o de la ciudad del sol, Hielópolis, se da a menudo al centro espiritual primordial. Es la sede del legislador cíclico. Manu en el hinduismo y la Siria de Homero, en donde tienen lugar las revoluciones solares. Del mundo hiperbóreo sale Apolo, dios solar por excelencia y dios iniciador, cuya flecha es como un rayo de sol. De la misma manera, el sol es emblema de Vishnu y de Buda. Buda es conocido como el hombre de oro o sol Buda. Es también el de Cristo y sus 12 rayos son los 12 apóstoles. Se los llama Sol Justitiae y también Sol Invictus. Jesús se nos aparece como un sol que irradia la justicia, escribe Ezequiel de Batos, es decir, como el sol espiritual o el corazón del mundo. Llega a decir Filoteo de Sinaíta, el sol de la verdad, lo cual evoca la transfiguración solar del monte Tabor, el crismón, monograma de las iniciales de Cristo, recuerda una rueda solar, a lo cual aún habría que añadir que el sumo sacerdote de los hebreos lleva sobre el pecho un disco de oro, símbolo del sol divino. Análogamente, el sol es un símbolo universal del rey, corazón del imperio. Si bien la madre del emperador, Wu de los Han, le dio nacimiento tras haber soñado que el sol entraba en su seno, el sol no es aquí solamente símbolo de fecundación, es sobre todo un símbolo imperial. El sol naciente no solo es el emblema de Japón, sino su propio nombre. El antepasado de las dinastías Han coreanas en Camboya se llama sol naciente y su acción está expresamente asimilada como la del emperador chino en el Mingtang a una revolución zodiacal. La circunvalación o moverse alrededor de un objeto sagrado se efectúa en el sentido solar en todos los templos que se abren al este, origen del ciclo cotidiano. El principio solar se representa por un gran número de flores y de animales: crisantemo, loto, girasol, águila, ciervo, león, etc., así como por un metal, el oro, alquímicamente designado como el sol de los metales. La luna es siempre yin con respecto al sol, que es yang, pues éste irradia directamente su luz, mientras que la luna refleja la del sol. El uno es pues principio activo y la otra principio pasivo. Esto tiene una aplicación simbólica muy amplia. En cuanto la luz es conocimiento, el sol representa el conocimiento intuitivo e inmediato, y la luna el conocimiento por reflejo racional o especulativo. En consecuencia, sol y luna corresponden respectivamente al espíritu y al alma, spiritus y ánima, así como a sus sedes, el corazón y el cerebro. Son la esencia, la substancia, la forma y la materia. Su padre es el sol, su madre es la luna. Se lee la tabla esmeraldina hermética. La dualidad activo-pasivo, macho-hembra, que es también la del fuego y el agua, no es una regla absoluta. En el Japón también, entre los montañeses de Vietnam del Sur, el sol es femenino y la luna masculina. Así como en la lengua alemana pasaba esto. Ocurre que el aspecto femenino se considera activo en cuanto es fecundo. Entre los hindúes, la diosa Sol es quien fecunda, incuba y da vida. Por esta misma razón, mientras que los ojos derecho e izquierdo de los héroes primordiales, por ejemplo, Shiva, son respectivamente el Sol y la Luna, ojo derecho Sol, ojo izquierdo Luna, la correspondencia con los ojos nos sugiere otra. El ojo izquierdo corresponde al devenir
y el ojo derecho al pasado. Así pues, el sol corresponde al entendimiento y la luna a la memoria. El yoga es la unión del sol, ja, y de la luna, ta, de donde viene el término hatha yoga, representados por los alientos de prana y apana, o también por el aliento y el semen, que son el fuego y el agua. La misma dualidad expresan en el simbolismo alquímico tántrico de los chinos los triagramas Li y Kan, que por otra parte el Yi King hace corresponder efectivamente al sol y a la luna. La dualidad sol-luna es también la de Vishnu y Shiva. Su eco se halla en las dinastías solares y lunares de la India, de Camboya y de Champa. La unión del sol y la luna es Harihara, mitad Vishnu y mitad Shiva, símbolo favorito del arte pre-hancoreano. En las tradiciones centroamericanas, el simbolismo solar se opone en otro punto al simbolismo lunar. El ocaso del sol no se percibe como una muerte, a diferencia de la ocultación de la luna durante los 3 días de oscuridad, sino como un descenso del astro a las regiones inferiores, al reino de los muertos. A diferencia de la luna, el sol goza del privilegio de atravesar el infierno sin sufrir la modalidad de la muerte. De ahí la cualidad propiamente solar del águila en los atributos chamánicos. La oposición sol-luna se aplica generalmente a la dualidad macho-hembra. Así, según una antigua tradición, se sacrificaban hombres al sol y mujeres a la luna. Para los antiguos mexicanos, nosotros vivimos un quinto sol. Los 4 primeros soles fueron sucesivamente los del tigre, el viento, la lluvia o fuego y el agua. El primero es el de Tezcatlipoca, ligado al frío, a la noche y al norte. El segundo, el de Quetzalcóatl, en su primera forma, ligado a los sortilegios y al oeste. El tercero, al de Tlaloc, dios de la lluvia y del sur. Y el cuarto, el de Calchihuitlicue, diosa del agua y ligado al este. Nuestro sol, el quinto, está situado bajo el signo de Xiuhtecutl, una de las divinidades del fuego. A veces se lo representa por una mariposa. Todas estas eras, llamadas soles, han acabado en cataclismos. Los 4 tigres devoraron a los hombres, los 4 vientos los arrastraron, las 4 lluvias y las 4 aguas los sumergieron, y la era presente acabará con 4 temblores de tierra, el fin del quinto sol. En el panteón azteca, la gran divinidad del sol de mediodía, Huitzilopochtli, está representada por un águila que tiene en su pico la serpiente estrellada de la noche. La dualidad simbólica fundamental basada en la diada sol-luna queda resumida de manera impresionante por los atributos de las mitades exogámicas de los indios, Omaha de Norteamérica, materializadas en su campamento por la separación de las tiendas en 2 semicírculos opuestos. La primera mitad preside las actividades sagradas asociadas al sol, al día, al norte, a lo alto, al principio macho, y al lado derecho, la segunda mitad de funciones, las sociológicas y políticas, asociadas a la luna, a la noche, a lo bajo, al principio hembra y al lado izquierdo. Entre los Dogon del Mali, cuyo sistema cosmogónico entero está dominado por el simbolismo lunar, el sol no es nunca macho, sino hembra. Se lo describe como una olla de tierra candente rodeada por una espiral de cobre rojo de 8 vueltas. Entre los Fali del Camerún del Norte,
2 vasijas de tierra, la una llana y la otra honda, en forma de marmita, representan el sol y la luna. Sus prototipos, recubiertos exteriormente de hierro e interiormente de cobre, habrían sido hurtados al cielo por la primera alfarera, mujer del primer herrero, antes de que bajara a la tierra la pareja primordial. Para los pueblos del Asia Central y especialmente en el Valle del Amor, hay en el origen 3 o 4 soles, cuyo calor extremo y cuya luz cegadora vuelven inhabitable la tierra. Un héroe o un dios salva a la humanidad abatiéndolo a flechazos, en la mayor parte de los mitos. Los 2 o 3 primeros soles. Según algunos de estos mitos, los primeros soles prenden fuego a la tierra y el carbón provendría de semejante incendio. El sol es hembra, madre sol, y la luna macho, padre luna, en las civilizaciones pastoriles nómadas. Lo mismo ocurre en la mayor parte de las tribus turco-mongolas del Asia Central. El nombre del sol era femenino en céltico, como en todas las lenguas indoeuropeas antiguas. Su personificación mitológica es Lugh, o luminoso. Se le llama también cara de sol. El adjetivo se aplica también por analogía o extensión al dios de la guerra Ogme, que por definición pertenece o domina la parte oscura del mundo. El sol es visto sobre todo como uno de los elementos fundamentales del universo. Es el testigo más importante sobre el que se apoya una de las fórmulas usuales del juramento irlandés. Hizo su promesa ante las gentes por el sol, la luna, el agua y el aire. En todos los textos irlandeses y galeses, en donde se lo utiliza para comparaciones o metáforas, el sol sirve para caracterizar no solamente lo brillante y luminoso, sino todo lo bello, amable y espléndido. Los textos galeses designan a menudo al sol como la metáfora, ojo del día. El nombre del sol en irlandés, Sul, que es equivalente al nombre británico del sol, subraya el simbolismo solar del ojo. En astrología, el sol es símbolo de la vida, del calor, del día, de la luz, de la autoridad del sexo masculino y de todo lo que irradia. Si parece a veces quedar reducido por los astrólogos al papel de simple planeta, comparable a un Marte o a un Júpiter, es principalmente porque su influencia está dividida, por así decirlo, en los dos dominios bien distintos. Influencia directa de su posición en el cielo e indirecta a través del zodíaco. Pues en efecto toda influencia de los signos zodiacales posee esencia solar, y es en realidad la influencia del Sol, reflejada o polarizada por la órbita terrestre. En cuanto símbolo cósmico, el Sol preside las religiones astrales. Su culto domina las antiguas grandes civilizaciones con las figuras de los dioses héroes gigantes, encarnaciones de las fuerzas creadoras y de la fuente vital de luz y de calor que el astro representa. Atum, Osiris, Baal, Mitra, Helios, Apolo, etc. Entre los pueblos de mitología astral, el sol es símbolo del Padre, como lo es también en los dibujos de los niños y en los sueños de los adultos. También, desde siempre el sol es para la astrología el símbolo del principio generador masculino y del principio de autoridad, cuya primera encarnación para el individuo es el Padre. Es también el símbolo de la región psíquica instaurada por la influencia paterna, que comprende las funciones de adiestramiento, educación, conciencia, disciplina y moral. En el horóscopo, el sol representa la coacción social de Durkheim, la censura de Freud, de donde derivan, según la opinión de esto, las tendencias sociales, la civilización, la ética y todo lo que es grande en el ser. Su gama de valores se extiende del negativo superyo, que aplasta al ser con prohibiciones, principios, reglas o prejuicios,
al positivo ideal del yo, imagen superior de sí mismo cuya grandeza uno intenta alcanzar. El acto del día sitúa pues al ser en su vida civilizada o sublimada. Representa la cara que ofrece su personalidad en sus síntesis psíquicas más altas, al nivel de las mayores exigencias, de sus aspiraciones más elevadas, de su individualización más fuerte, sino en un fracaso hecho de orgullo o delirio de poder. Representa también a este ser en sus funciones realizadoras de marido y de padre, en el éxito vivido como un aumento de valor personal, en la cumbre de su éxito, en una encarnación de autoridad o de poder que lo emparenta con la solarización suprema del guía, del jefe, del héroe o del soberano. Según la interpretación de Paul Diel, el sol iluminador y el cielo iluminado simbolizan el intelecto y lo supraconsciente. En el lenguaje del autor, el intelecto corresponde a la conciencia y el espíritu a lo supraconsciente. Es así como el sol y su radiación, antiguamente símbolos de fecundación, se convierten en símbolos de iluminación. Esta clave permite renovar, a la luz del análisis, toda la interpretación de los mitos que muestran en acción a los héroes y a los dioses solares. El sol negro es el sol en su recorrido nocturno, cuando deja este mundo para iluminar otro. Los aztecas representaban el sol negro llevado sobre la espalda por el dios de los infiernos. Es la antítesis del sol de mediodía, símbolo de la vida triunfante, como lo absoluto maléfico y devorador de la muerte. Entre los mayas, el sol negro se representa en la forma de jaguar. A los ojos de los alquimistas, el sol negro es la materia prima aún no trabajada, ni puesta aún en la vía de una evolución. Para el analista, el sol negro es igualmente lo inconsciente en su estado más elemental. Tras el mundo de la luna, en la cual la luz no es más que un reflejo, he aquí al sol, foco de esta luz, 19º arcano mayor del tarot, y uno de los más enigmáticos. Expresa la dicha de aquel que sabe estar de acuerdo con la naturaleza, la unión sincera, el gozo, la familia unida, la concordia, la claridad de juicio y de expresión, el talento literario o artístico, la felicidad conyugal, la fraternidad o el deslumbramiento, la vanidad, la afectación, la fachada simuladora y los decoros prestigiosos. Corresponde en astrología a la 7ª casa horoscópica. Al leer estas diversas interpretaciones, uno se pregunta si el sol del tarot no significan demasiadas cosas para expresar una cualquiera de ellas. Consideremos el tema con mayor atención. En la lámina domina el amarillo oro, color solar por excelencia que simboliza a la vez las perfecciones intelectuales, la riqueza del metal y de las cosechas, así como la gran obra alquímica. El disco solar está personificado por un rostro de frente, del que parten 75 rayos. 59 son simples trazos negros, 8 tienen la forma de un triángulo alargado de bordes rígidos, 4 amarillos, 2 verdes, 2 rojos. Alternan con otros 8 con bordes ondulados, 3 rojos, 2 blancos, 3 azules, subrayando así la doble acción calorífica y luminosa de la radiación solar. Puede señalarse que solo los rayos rojos, color del espíritu todopoderoso, participan de esta doble acción. 13 gotas con la punta hacia arriba dispuestas de forma simétrica, 5 azules, 3 blancas, 3 amarillas y 2 rojas. Caen del sol hacia la tierra. El sol expande una profusión su energía fecundante, mientras que la luna atrae hacia ella las emanaciones telúricas. Podemos recordar aquí la lluvia de oro, en que se metamorfosea Zeus para seducir a Danae en su sentido simbólico análogo. Sobre el suelo, sin vegetación, están 2 gemelos color carne con la cabeza desnuda, un collar alrededor del cuello y tocándose con una mano. Recuerdan a los 2 personajes encadenados al pedestal del diablo del arcano 15, pero mientras que estos estaban desnudos bajo un tocado diabólico,
Los gemelos solares tienen un taparrabos azul, como si en la luz hubiesen tomado ya conciencia de su diferencia. Se ha querido ver en uno al espíritu, elemento solar positivo macho, y en el otro al alma, elemento lunar negativo y femenino de la entidad humana, o los dos principios opuestos y complementarios a la vez, de lo activo y lo pasivo. Sea lo que fuere, en cuanto gemelos están cargados de particular potencia y en relación con el sol que distingue los seres y las cosas y los desdobla, dándoles una sombra con la propia imagen de la analogía, de la fraternidad y de la síntesis. De pie dan la espalda a un muro, hecho de 5 hileras de piedras, amarillo como el suelo, pero cuyo reborde superior al nivel de la cintura de los dos personajes es rojo. Él marca el límite de su dominio. La élite que los hijos del sol representan no puede fraternizar más que al abrigo de un recinto tapiado, dice Wirth, mientras que para el Dr. Carton el muro de piedra figura la piedra filosofal, el hieroglifo de la verdad, de lo absoluto y de lo infinito. Ese muro sobre el cual el reborde rojo pone la marca del espíritu se detiene a media altura de los gemelos, como si el hombre que ha sido precipitado ya desde una torre mucho más alta hubiese asumido al fin, bajo la claridad solar, la medida exacta de sí mismo y de sus posibilidades, pues el sol nos muestra al fin, después de todas las ilusiones, la realidad, la verdad de nosotros mismos y del mundo. Después de haber recibido de él la iluminación, tanto material como espiritual, podremos afrontar el juicio, 20º arcano mayor. El sol aguza la conciencia de los límites, es la luz del conocimiento y el foco de la energía.